Buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética del Programa Universitario de Bioética y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Páez Moreno, quien es profesor de asignatura y tutor del programa de maestría y doctorado en bioética en la UNAM. Es académico del posgrado en Ciencias Sociomédicas de la Universidad de Guadalajara y miembro del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Es médico, licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Teología, con especialidad en Moral por el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, España. Maestro en Bioética por la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, España, y doctor en Ciencias, campo de estudio principal en Bioética por la UNAM. Muchas gracias por su participación y los dejamos con el doctor Ricardo Páez. Pues muy buenas tardes a todos. Doctor Ángel Alonso, muchas gracias por la invitación a participar pues, con esta temática tan importante, industria farmacéutica y bioética, como parte de este programa de formación. Con mucho gusto me sumo a las colaboraciones, ¿verdad? Vamos a... Primero quisiera yo dar una parte introductoria sobre qué es la investigación clínica, ¿verdad? Es decir, vamos en este momento a ver un video que nos ayude para que sea un poquito más dinámico y más que yo presentarles. ¿Qué sería la investigación clínica? ¿Cuáles son sus fases? ¿De qué estamos hablando? Pues para después poder ver los filones éticos cuando esto es realizado por la industria farmacéutica, cuando es analizado desde el punto de vista de la justicia, desde la ética, desde la bioética y demás, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para en este momento irme al video. Un segundo, estoy ya por... Aún no se ve, ¿verdad? Sí. Perdón, un segundo, porque en esto de la... ¿Se alcanza? ¿Por qué aún ¿Se escucha? No existe la cura? No, ¿verdad? Permítame un segundo que algo me está fallando. Solo se escucha. Okay. Sí. Google Chrome, compartir. Ok. Perfecto. Ahora creo que ya les escucho. Cura para la diabetes tipo 1. ¿Quién paga la investigación? ¿Cómo se realiza la investigación? Si quieres conocer las respuestas, no te pierdas este vídeo. ¿Cómo se realiza una investigación? En toda investigación existen dos fases bien definidas: preclínica y clínica. Fase preclínica. Prueba de concepto. El científico se pregunta: ¿mi idea es buena? ¿Será útil? Para ello, crea un compuesto o sustancia química que llamaremos superdeto y tendrá que demostrar que dicha sustancia es efectiva en el páncreas. Lo prueba in vitro en células humanas, de animales y también en los islotes de Langerhans. Estudios de mecanismos de acción. Si el científico ve que su compuesto protege a los islotes, ahora se pregunta: ¿por qué y cómo ocurre dicha protección?
y estudia superdeto en ratones, células y tejidos humanos. Agonistas de nueva generación. Cuando nuestros científicos llegan a este paso, han podido pasar años, así que quizá se deba generar otro superdeto más complejo o más eficiente, que pasaría a ser un compuesto de nueva generación. Estudios de eficiencia y toxicidad. Se comprueba si superdeto puede ser tóxico o no, y se predice de qué manera sería posible tomarlo: cápsulas, pastillas, inyectables. Cada vez que avanzamos un paso, hay que volver a probar lo estudiado en ratones, células y tejidos humanos, e incluso en órganos humanizados. Y si algo falla, hay que volver atrás y redefinir el compuesto, los cálculos y los experimentos. Supongamos que todo va bien. Entonces pasamos a la siguiente fase. Formulación líquida del compuesto. Consiste en diseñar superdeto para fabricarlo a gran escala. Modelos experimentales en animales grandes. Valoramos de nuevo su toxicidad en animales de mayor tamaño. Imaginemos que superdeto va bien o moderadamente bien. Entonces pasamos a síntesis y fabricación de los compuestos en condiciones GMP. La fabricación de superdeto tiene que darse en unas circunstancias adecuadas y cumplir las condiciones de buenas prácticas de fabricación. Una vez pasado este paso, ya tenemos el fármaco. Solo nos faltan las regulaciones de la Agencia Europea del Medicamento y de la Agencia Americana del Medicamento. Son las que analizan si con los datos previos obtenidos hasta ahora se puede pasar a humanos. Pasemos a la fase clínica. Es la parte de ensayos con humanos. Licensing. Ahora superdeto hay que patentarlo en todos los países desarrollados. Fase 1. Son voluntarios sanos, jamás enfermos. Es clave. No dura más de un mes. Se valoran los cambios no solo clínicos, sino también biológicos. Fase 2. Son ensayos con pacientes a los que los tratamientos convencionales no les dan resultados. Alérgicos a la insulina, rechazo de trasplante. Fase 3. En esta fase, los ensayos se realizan en un grupo menos selectivo de pacientes, menos restringido. Y después, por fin, se podrá construir el fármaco a nivel mundial. Como hemos visto, en toda investigación existen dos fases bien definidas: preclínica y clínica. ¿Quién paga la investigación? Las empresas farmacéuticas. No invierten en la fase preclínica. No podemos olvidar que son una empresa y que nosotros somos sus clientes. Ellos tienen que conseguir una rentabilidad económica. Donde sí invierten es en la fase clínica, en ensayos con humanos. Aquí la cura ya estaría muy cerca y son los únicos que pueden crear el fármaco a nivel mundial. La administración pública. La administración pública invierte en la fase clínica. Los ensayos con humanos se llevan a cabo en los hospitales. También invierten en la preclínica, construyendo centros de investigación biomédica. Aunque hay científicos que tienen que pagar por el uso de las instalaciones. Las máquinas no suelen actualizarse al ritmo que avanza la tecnología y muchas de las averías no son solucionadas. La administración también invierte en el científico. Destinan un 0,76% de los presupuestos a la investigación civil. Y dentro de este porcentaje, la diabetes tipo 1 no es una enfermedad prioritaria. Los científicos. Los científicos están totalmente dedicados a investigar en la fase preclínica. Invierten su tiempo y su vida en intentar erradicar la diabetes tipo 1, pero sus investigaciones se ven mermadas por la falta de recursos. La sociedad. Creemos que la sociedad debe ser parte activa de su propia curación. Por ello, la Fundación Diabetes Cero apoya los proyectos para la cura en la fase preclínica. No solo hacemos una apuesta importante para potenciar la investigación biomédica en diabetes tipo 1,
sino que intentamos sensibilizar a la sociedad ante la necesidad de curar esta enfermedad. Y respondiendo a la pregunta ¿por qué aún no existe la cura para la diabetes tipo 1? La respuesta está en la fase preclínica. Sin recursos, nuestros científicos no podrán llegar a ella. Sé diabetes cero. No dejes que otros luchen por ti. Muy bien. Un segundito, voy a salirme de una aplicación para que no nos esté molestando. El tema al que nos vamos a referir el día de hoy son las etapas del proceso de investigación. Y volvamos a compartir pantalla para que puedan ver de nuevo el PowerPoint. No se está viendo. Un segundo. Ok, se tiene que ver. Estoy ya con el PowerPoint aquí. Y ahora... Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Ok, perfecto. Incluso vamos a tratar de darle un tamaño más grande. Bien. A este tema que nos... A ver, seguramente este video a todos nos puede sonar hoy mucho porque con la investigación por la vacuna del COVID, pues están menciona cada rato las fases clínicas, sobre todo la 3, ¿no? Que si ya va a empezar la 3, que si ya empezó la 3 en México, que si la 13 no... Por eso ahorita es un tema que nos es muy familiar, porque precisamente para investigar la vacuna del COVID, que es preventiva, o para tratamientos, hay que pasar una investigación con sus fases preclínica y clínica. La clínica, evidentemente, como nos dijo el video, como es la auspiciada por la industria farmacéutica, como es la que está más cerca del tratamiento, como es la que requiere más inversión, pues es la que tiene en general más filones éticos. ¿Y por qué se echa en seres humanos? La otra, que es en animales no humanos, por supuesto que desarrolla preguntas éticas, pero a nivel de la sociedad civil no es de tanta preocupación. A este tema también se le ha llamado el dumping ético, y por eso me permití traer un par de láminas, porque es un término equivalente que se está usando mucho ahora, sobre todo de parte de la Comisión Europea, y se le llama dumping ético cuando una actividad predadora incrementa la ganancia personal o grupal a expensas de otro, ¿verdad? En pocas palabras, cuando le chupo sangre, ¿verdad? O sea, yo me hago gordito, yo me hago rico a base de... ¿verdad? El término ha sido creado por la división de la Comunidad Europea que se llama Ciencia con y para la Sociedad, sobre todo para describir los dobles estándares en investigación. ¿Qué significa esto? Que hay un doble estándar. Que yo uso un estándar para los países así llamados desarrollados y que uso otro estándar para los países así llamados en vías de desarrollo o los países de mediano o bajo ingreso, como es mejor describirlos, ¿no? El objetivo central es contribuir a que este nuevo término bioético exprese el deseo, la necesidad de una investigación responsable y de innovación, porque necesitamos innovar, necesitamos una vacuna para el COVID, necesitamos crecer en tecnología, pero que sea esto de una manera responsable. Ocurre principalmente de estas maneras, cuando los recursos de los pacientes de un país de bajo ingreso o de mediano ingreso son explotados intencionalmente. Por ejemplo, pues porque no hay una legislación más permisiva y entonces, pues adelante, ¿no? Aquí como que no nos dimos cuenta porque la legislación, pues
dejó colar por hoyos grandes. Cuando existe insuficiente supervisión ética de parte del investigador o del instituto de investigación local en el que labora, bueno, pues el comité de bioética está un poquito dormido en sus laureles o un poco en connivencia con autoridades, con la industria, y entonces pues como que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? O se hace sin conciencia, a veces con la mejor de las voluntades y creyendo que se está haciendo muy bien el trabajo, pero son temas a los que no se les ha hincado el diente. Yo lo viví personalmente en un comité de bioética. Todos estos temas, hace 15 años de justicia social, pues nos eran como nocturnos, como de las cavernas, como cosas no de las cavernas, como cosas extraterrestres, ¿no? Y nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? Y tercero, si la menor supervisión ética se intersecta con baja gobernanza en investigación, aquí sí hay más filones éticos. Es decir, hay poca supervisión ética porque en el fondo nos conviene que haya poco monitoreo, poco seguimiento en investigación y se sigan haciendo las cosas como se hacen, ¿verdad? Voy a seguir el siguiente recorrido a lo largo de esta charla que esté con ustedes, ya casi menos de 2 horas. Primero, la investigación de nuevos medicamentos, aspectos para su evaluación ética. Luego, una palabra, espero poderla hacer desde ustedes, a la luz de lo que es la justicia, entendiendo que estoy sobre todo en el ámbito de filosofía y letras, y terminar con algunas pautas bioéticas para la guía. En este libro que publiqué hace un par de años, Pautas Bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, una coedición entre el Programa Universitario en Bioética de la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, está dicho mucho de esto, aunque parte de lo que les voy a dar está todavía más actualizado, así que conviene conseguirlo, ya va en la segunda edición, que está más actualizada que la primera, pero aún así trataré de darles hasta, no les quiero ser honesto, no el día de hoy, pero sí los meses recientes, muchas de las cosas que han salido en estos temas. Vamos a recorrer 4 líneas torales. Bueno, y perdón, ese libro se puede conseguir en el fondo, en internet, está por si a alguien le interesa. 4 líneas torales que van a atravesar nuestra investigación. La industria y el conflicto de intereses que representa, en primer lugar. En segundo lugar, la investigación internacional dentro de la globalización. Tercero, los determinantes estructurales del deterioro del bienestar, que en inglés se les ha llamado Social Determinants of Health. En español, mejor, determinantes sociales de la salud. Y 4, la investigación de la salud en nuestro país. Primero, ¿qué es un conflicto de intereses? El Instituto de Medicina de los Estados Unidos lo ha definido como un conjunto de circunstancias que ocasionan el riesgo de que el juicio profesional o las acciones relacionadas con un interés primario sean indebidamente influidas por un interés secundario, cuando las responsabilidades profesionales divergen de los intereses personales. Es decir, yo puedo tener el interés de investigar y de ser un magnífico investigador, pero a la vez pues, tengo el interés de sacar adelante un interés económico, de pagar una deuda, de crecer en currículum. Ahí está el interés secundario. Estos 2 intereses pueden entrar en colisión y ahí es cuando se puede dar el conflicto de intereses. Esto tiene que ser una tendencia, no una ocurrencia, ¿verdad? Es decir, no porque exista, todos tenemos intereses, si no caeríamos en lo que Ramón Valls ha llamado una falacia angelical, ¿no? Como que que no tuviéramos intereses en esta vida. Todo mundo procedemos por intereses. El problema está cuando estos intereses compiten con el interés primario y ofuscan el juicio del profesional. Y entonces hace que el profesional juzgue erróneamente sobre lo que tenía que juzgar con imparcialidad. ¿Cómo regular estos conflictos de interés? Bueno, pues para mantener la integridad del juicio del profesional, las reglas que minimizan la influencia tienen que ser muy claras, porque muchas decisiones a veces solo las revisa un médico, el directamente involucrado, evitando analizar las circunstancias, por ejemplo, la elección de tópicos de investigación, las tendencias que hay en la investigación, ¿no? Ahorita se hablaba mucho de la diabetes tipo 1, pues es una enfermedad muy, digamos,
de países de alto ingreso. Pero investigar en diabetes tipo 2 y desde la salud pública, nuestros grandes problemas de obesidad, problemas de farmacoeconomía, tiende a no hacerse, porque son tendencias de investigación de nuestros países, pues que no interesan mucho a la financiación. Y por último, detectar influencias financieras, si existe por ahí alguna colusión, ¿verdad? Alguna que se está dando alguna partida económica. ¿En qué aspectos de un protocolo puede haber conflicto? Tanto en su diseño, ¿verdad? Pero también en la conducción, a la hora, o sea, ya desde la hora que se está diseñando, ya puede haber en el mismo diseño actores éticos. ¿Por qué? Porque como decía el gran Javier Gaffo, un mal diseño, una mala ciencia hace una mala ética. Donde hay problemas científicos, hay problemas éticos. Ser mal profesional es ya de entrada un problema ético. Conducción. Es decir, si yo en la conducción del estudio no lo acompaño adecuadamente, como algunas de las situaciones que ahorita dijimos, pues porque me hago de la vista ciega, porque descuidé algunos puntos que se llaman endpoints, etcétera, ¿no? En la interpretación, porque lo interpreto de otra manera, ¿verdad? Porque a la mera hora de leer los resultados, mis conclusiones me llevan para otro lado, y aún antes que las conclusiones, el cómo interpreto los resultados, mucho depende de la escuela científica y de qué intereses se esté representando. Y finalmente la publicación, en esto se ha publicado, perdón la redundancia, muchísimo. En la publicación de los datos puede haber muchísimos sesgos que favorezcan, por ejemplo, a la industria, ¿verdad? En el caso de los intereses económicos, es en donde yo me voy a centrar, porque hay muchísimos, pero voy a decir una palabra de estos. Es cuando las tareas farmacéuticas son realizadas por empresas lucrativas que tienen que ganar dinero porque tienen que ser rentables con sus dueños, son públicamente negociadas, están obligadas con sus accionistas, ¿verdad? Esto significa que deben tener una ganancia. Nadie invierte en lo que no le va a redundar ganancias. Por eso, enfermedades como el paludismo, como el Chagas, como la tuberculosis, como el Zika, pues no tienen rentabilidad. ¿Pero qué tal el COVID? El COVID sí le dio a todo mundo y también a las clases altas. Entonces, en esa sí se está investigando, pero a toda velocidad y con toda la batería, ¿verdad? Para que vean la diferencia, ¿no? Ahí puede haber conflicto de intereses. Es decir, si hubiese alguna enfermedad más importante ahora, por ejemplo, que ameritara tomar, por ejemplo, tomando el ejemplo del COVID para que nos vaya siendo claro, me voy a regresar un poquitín. Me puedo hacer un poquito de la vista gorda de lo que está pasando, ¿verdad? Yo soy monitor clínico, yo soy supervisor y bueno, como que no vemos, ¿verdad? Pues que pasen por la rapidez porque necesitamos ya resultados y entonces dejamos correr las cosas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en el fondo hay un conflicto de intereses económicos, porque yo estoy obligado con mi accionista que está detrás y me dice, Ricardo, tienes que producir, yo no invierto en lo que no vale la pena, time is money, ¿no? Bueno, eso era para nosotros los ya medio modernos, ahora ya no se usa eso. Ahora se usan otras peor de agresivas y de explotadoras, ¿eh? No, porque vayamos mejor. Entonces, cuando conflictúan estos intereses científicos y médicos, solamente se investiga en medicamentos que valgan la pena, como nos lo mostró ahí, perdona que regrese, Jürgen Drews, que fue director de Roche, Hoffmann Roche, que aún así la Roche es de las de las farmacéuticas más, entre comillas, humanitarias que existen, ¿no? Roche, el famoso, los laboratorios europeos. Bueno, no solamente hay conflictos de punto de vista económicos. También, por ejemplo, como ya les decía ahorita, con el currículum o con la ciencia, ¿no? Es decir, hago currículum, me hago famoso para tener publicaciones y estar en el SNI, o no. Mercado, ciencia, ya lo dijimos, ¿no? Vamos a la izquierda arriba. A la investigación o a tratarse. A ver, yo le estoy reclutando a mi paciente y le digo, usted con esto es muy probable que se va a curar, o le estoy diciendo, estamos investigando, no le puedo yo dar más que el beneficio de decir X%, hay una posibilidad de que
pudiera haber pero no le estoy dando a usted un tratamiento. Eso tiene que quedar clarísimo, porque si no, se cae en lo que se llama en la misconducta, en la confusión terapéutica, que confunden los pacientes. Y a veces también los investigadores, también a veces en la otra parte, se confunde lo que es investigación con lo que es tratamiento. Y es muy distinto. Aquí estamos hablando de ética de la investigación. ¿Hay autonomía? ¿Realmente estamos respetando la autonomía del paciente o lo estamos explotando? Acuérdense que el dumping ético es explotar, ¿verdad? ¿Hay convencionalismo o hay labor crítica? Es decir, el comité ya se combalachó, ya simplemente aprueba por machote, o realmente estás ejerciendo una labor crítica de discernimiento, de análisis. Estamos viendo abajo a la derecha, el bien individual o el bien público. Estamos trabajando en enfermedades que afectan a sujetos concretos, a Panchito, a Lupita, etcétera, o a quien sea, a esta personita, o estamos viendo a una población que tiene diabetes mellitus tipo 2, que está afectada por la obesidad. Entonces se trata de investigaciones mucho más importantes. Y bueno, pues es evitar caer precisamente, todo el mundo habrá oído el famoso Tuskegee, ¿no? Casos como el que ocurrió en esta prisión del estado de Pensilvania, en donde se dejó correr la bacteria del treponema pálido, ¿verdad? En varias de en su evolución, hasta la sífilis terciaria, para ver cómo evolucionaba, para conocer las distintas fases de la enfermedad, habiendo ya posibilidades de tratamiento, ¿verdad? La penicilina ya estaba en algún tipo de antibiótico, ¿verdad? Que ya estaba listo para poder dar y poder al menos experimentar tratamiento, y no se hizo, ¿verdad? Tercero punto que yo quería... disculpen, hay un error, no es tercero, es segundo. Bueno, es investigación dentro de la globalización. A lo mejor el numerito no lo sé bien. Ahorita estaba en el conflicto de intereses y me centré en el conflicto de intereses económico. Vamos a la investigación dentro de la globalización. La industria es el principal patrocinador de la investigación biomédica en los Estados Unidos y en México y en todo el mundo, sobre todo en nuestros países. ¿Por qué? Porque aquí se invierte muy poco en investigación por múltiples factores. Y entonces se paga el doble respecto, por ejemplo, al gobierno federal, ¿no? Es decir, aún en los mismos Estados Unidos, la investigación privada paga el doble respecto al gobierno federal en fechas actuales, siendo que inicialmente, pues, las grandes laboratorios de investigación, pues, eran a cargo de las grandes universidades y de los centros de investigación, pero estamos hablando ya de hace muchos años atrás. La mayoría de la investigación clínica realizada en México es patrocinada por la industria. Si no estuviera la industria con sus manos metidas en la investigación, prácticamente no haríamos investigación clínica en México. Luego, tercera idea, aunque actualmente los países de alto ingreso encabezan el número de ensayos, ¿verdad? Se estima que para el 2020 la cantidad disminuya del 76 al 66%. Miren, esta es del 2019, como ustedes ven, del 1 de agosto. No es de ayer ni está tan al día, pero fíjense ya la tendencia, como ya desde hace un año, fíjense la cifra de los Estados Unidos, 123.512 ensayos clínicos en ese momento. Vean la cifra de Europa, 89.030 casos en ese momento. Y fíjense, por ejemplo, en México, 3.412 casos. Sudamérica no está tan mal, con 10.084 casos, quiero decir, no casos individuales, sino protocolos, ¿no? O sea, 1.084, supongamos, el de la vacuna de Pfizer es un protocolo. Ese puede tener muchas ramificaciones y muchos subprotocolos, muchas ramitas. Cada uno de ellos sería uno de estos, ¿de acuerdo? O sea, donde se recluta un número de pacientes y se comparan y se prueba el medicamento versus, cada uno de esos es un protocolo. Entonces, fíjense cómo el número de protocolos, no de pacientes, no, a lo mejor no me di bien entender o puede crear confusión. El número de protocolos es muchísimo más grande en los países de alto ingreso que en los países de mediano o bajo ingreso.
Y no quiero terminar esta parte inicial sin decir una palabra de los así llamados determinantes sociales de la salud. La salud no está determinada solamente por causas biológicas, todos lo sabemos. Es decir, las personas nos enfermamos no solamente porque me llegó el bacilo de Koch, porque me llegó un estreptococo beta hemolítico a la garganta y me ocasionó una faringitis, sino que toda una serie de factores ambientales, sociales, relacionales, que ocasionan que una persona o comunidad se enfermen, porque somos seres sociales. Partimos, como ahora vamos a ver en una lámina, de una visión social de la salud y enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un ambiente en donde estoy sometido constantemente a contaminación, sea auditiva, sea ambiental, por ejemplo, por la atmósfera, por los antes llamados IMECAS, ¿no? Por el ozono, ¿verdad? O de tipo social, por la inseguridad, por la exclusión, por los sesgos de género, feminicidios y demás. Relacionales, porque las relaciones que deberían de ser unas relaciones de pluralidad, de respeto, de poder arreglar nuestras diferencias con la palabra, pasan a la violencia, pasan a la agresión, hacen que una persona se enferme. Por muy Superman o Superwoman que sea, nos enfermamos. Entonces, estos son determinantes sociales de la salud que han sido aceptados por la misma Organización Mundial de la Salud en su nomenclatura. ¿Y por qué lo digo con estas reservas? Pues porque la misma OMS es muy precavida en qué acepta y qué no acepta, para no tener como facha así un poquito de socialistoide o de rojilla, nada de eso. Lo acepta ampliamente, aunque a veces diga, estas ideas son del autor. Y luego, fíjense, los precios de las medicinas en México son, por poner un ejemplo de un determinante muy concreto, los precios de las medicinas en México son los más altos en Latinoamérica. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Es decir, en la misma Latinoamérica, nuestro país, México, se luce con poner los precios más altos en medicamentos. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿verdad? Entre ellos, falta de supervisión, falta de monitoreo, falta de un proyecto global general de distribución y de comercialización de medicamentos, etcétera. Temas que algún día con el doctor Ángel Alonso hablamos ahí con los diputados y senadores y que, bueno, esperemos que algunas de estas ideas fluyan y se tomen en cuenta. Entonces, fíjense, vean aquí cómo los grandes determinantes sociales de la salud, fíjense cómo impactan la gran desigualdad, por ejemplo, que hay en países como el nuestro, en la India, en Brasil, donde hay debilidad del Estado, donde no puede poner orden, donde no puede controlar las cosas, como sobre todo pues ahora nos está tocando hacer ahí gala. Pobre acceso a los servicios de salud y a los servicios sociales, porque pues ustedes vean, la pandemia, acabo de mandar espero que, a ver cómo, si es publicado, un pequeño artículo sobre cómo la tremenda injusticia que vivimos en México ha sido un espejo de la pandemia, ¿verdad? Es decir, como que ya la gran injusticia que vivimos con la pandemia, ¡boom!, como si le hubiéramos puesto, hagan de cuenta, así un gran lente, un gran detonador, como si se hubiera esponjado el pan en el horno, ¿verdad? Y la deficiente calidad de la vida urbana, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas horas invertimos para ir a nuestros trabajos? Y eso que nosotros gozamos de muchos privilegios. Los que no tienen auto, los que tienen que andar en tantas peripecias. Y eso le pega a la inseguridad, a la exclusión, genera cada vez más dependencia, genera cada vez un sistema de salud más pauperizado, genera pobre autonomía en los pacientes, que como ha dicho alguna autora como Miranda Fricker ha insistido, va creando lo que llama la injusticia epistémica, ¿no? La convicción de que mi palabra no le importa a nadie, de que no valgo, de lo que estoy diciendo no vale, ¿verdad? Y aquí tenemos en estos cromos, en estas pequeñas imágenes, pues algunos ejemplos de determinantes de la salud, de los cuales pues muchas veces ya nos acostumbramos a ver desde la ventanilla del auto, ¿verdad? A estos determinantes me estoy refiriendo cuando hablo de la visión social de la salud. Y luego la investigación de nuevos medicamentos en México.
muchas veces se descuida la relevancia de la pregunta de la investigación. ¿De qué sirve estudiar medicamentos para la calvicie en México? O bueno, podemos estudiar medicamentos pues, para mejorar la impotencia, podemos estudiar medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2, para que cada vez de nueva generación, y con esto no quiero decir, no quiero ponerme de buenos y malos, o sea, eso está bien, eso está mal, no, simplemente, ¿cuáles son las prioridades en salud pública? ¿De qué urge investigar en nuestros países? Frente a estas grandes urgencias, relevancia de la pregunta de investigación, estas otras investigaciones, ¿en qué lugar, en qué momento, en qué prioridad las ponemos? De tal manera que si esto, bueno, este es un asunto. Segundo asunto, se ha privilegiado estudiar nuevos fármacos, pero muchos son solo pequeñas mejoras en la molécula gold standard. La molécula gold standard es el ideal, hagan de cuenta. Podría ser en la familia de los omeprazoles, ¿no? Bueno, si yo ya he probado que el omeprazol es el gold standard y van saliendo nuevas moléculas en donde yo nada más le hago una pequeña modificación, pues sí, ¿para qué? Para que haya mejor tolerancia, ¿de acuerdo? Para que haya menos colaterales, para que haya mejor absorción. ¿De acuerdo? Y así se va haciendo la investigación. Pero a veces, ¿cuál es el problema? Que porque el interés secundario, es decir, porque la ganancia es mucha, aun cuando la mejora sea poquitita, se invierte muchísimo dinero, se invierte muchísimos recursos para que esos protocolos de investigación salgan rápido, para que esos protocolos de investigación sean aprobados y entonces se logre que se apruebe una molécula que realmente en el fondo no fue tan buena o que dio un paso tan alto en subir el listón, en brincarla, como lo dio el omeprazol, ¿verdad? Entonces, muchas veces ya con el gold standard que esté en nuestros cuadros básicos, sería bastante bueno, aunque yo voy a pedir en la parte ética que haya una subida de nivel, ¿verdad? En las pautas que veremos. Por último, la industria destina a la promoción buena parte de sus ingresos, o sea, mucho se les va en promoción, en que se vea, en que el producto llegue, ¿verdad? Como la Coca-Cola, como la cerveza, etcétera, y salvando las distancias, ¿no? Esas son cuestiones muchas veces halagadoras al paladar, en el caso de la Coca-Cola, sobre todo, que ya sabemos con todos los colaterales que trae. Aquí estamos hablando de medicamentos, son terapéuticos, pero muchísima de la promoción y propaganda se va en eso. Muchas veces, como les decía, con sesgos en publicación, donde no se nos hacen ver todos sus colaterales o las implicaciones que tiene el manejarlos. Entonces, a veces se quedan muy por debajo las cifras gastadas realmente en investigación. En investigación se gasta menos que en la parte de publicidad, lo cual es pues una contradicción, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, como algunas de las como cuestiones más como aterrizadas, ¿no? Por ejemplo, Marcia Angell, editora en jefe del New England Journal of Medicine, no se cansó de anunciar y de recordarnos que enfermedades como la hipertensión arterial, como la hipercolesterolemia, cada vez más les bajamos un poquito más la cifra, pues para estar más cerca de ellas, ¿no? Y ahora ya hay prehipertensión, ahora ya estoy cerca de la hipercolesterolemia. Con esto no quiero decir que no se investigue y que no sea una dosis de verdad la que hay ahí, pero no es la única verdad. Y son enfermedades que si yo mejoro mi estilo de vida, que si hay seguridad y nos podemos ir a correr al parque, que si dispongo menos de una medicalización de la vida y tengo un estilo de vida más saludable, voy a recurrir menos a los medicamentos o más tarde en la vida, y entonces voy a gastar menos en medicamentos, y eso no conviene, ¿verdad? Segundo, mínimas modificaciones de la molécula para ganar extensiones de la patente, lo ya he dicho hace ratito. Tercero, sin tomar en cuenta la capacidad de pago de los pacientes. Recordemos que la capacidad de pago del paciente es muy, muy importante en estos casos porque depende de cuánto hay en la cartera, cuánto hay en el bolsillo, lo que yo voy a poder pagar, ¿verdad? Entonces, es muy importante en estos casos, bueno,
qué precio estoy dando yo para los medicamentos. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de los biotecnológicos, ¿no? Los biotecnológicos se fabrican a partir de células vivas modificadas por ingeniería genética y han demostrado ser muy eficaces, por ejemplo, para el tratamiento de padecimientos graves, como el cáncer, ¿no? El premio Nobel de hace 1 o 2 años fue mucho por ahí en medicina, ¿no? Pues no sé si sepamos que el TMEC, el famoso tratado que recién hemos firmado y estamos ahí de plácemes con los Estados Unidos sobre todo, amplía la protección de datos clínicos de 5 a 10 años, es decir, ya no solo los 20 años que ofrecía un protocolo sobre una patente, otros 5 años más de gracia por ser un biotecnológico. Los competidores fabricantes de medicamentos genéricos, imposible que puedan aspirar a su aprobación a expensas de datos exclusivos originados por el productor. Es decir, yo soy el productor de datos exclusivos para un biotecnológico. A ti, fabricador de genéricos, en ningún momento te voy a permitir que tú, porque eres mi competidor, porque en el momento en que tú saques la misma fórmula que yo por estudios de bioequivalencia, me vas a desbancar mi patente. Aquí detrás está mucho todo el asunto de las patentes. Entonces, son datos exclusivos originados por el productor original que nunca voy a dejar copiar. Bien, hasta aquí le paro a la parte, digamos, como de análisis de realidad, punto de partida. Y ahora yo quisiera poder preguntar al auditorio, poder dejar participar un poquito sobre la cuestión más ética, filosófica, desde la justicia, porque vamos a analizar este tema de una manera muy gruesa, de una manera muy sencilla, sabiendo que no vamos a hacer ninguna disertación a profundidad. Pero, ¿cómo podríamos evaluar este tema a la luz de 3 ángulos de la justicia? Un gran ángulo es la justicia conmutativa. La justicia conmutativa, no voy a decir yo de qué se trata. Voy a pedirle a algunos al que guste de ustedes, ¿verdad?, que escriba en el chat, ¿verdad?, del Zoom, sí, que escriban en el chat del Zoom, o si no, porque veo difícil los que estén fuera del Zoom, cómo puedan hacerlo. En 20 palabras, no más de 20 palabras, ¿cómo describirían la justicia conmutativa? Y poner un ejemplo muy concreto. Un ejemplo concreto igual que no vaya a pasar de 20 palabras. Ejemplos de media página, ni siquiera los voy a leer. 20 palabras para describir qué sería la justicia conmutativa. 20 palabras, ¿eh? La I, el E son palabras. Y 20 palabras para un ejemplo concreto de justicia conmutativa. Luego, le voy a pedir a 1, 2, 3, los que puedan, entre los primeros 10 que contesten, voy a tratar de seleccionar la mejor de cada una de ellas, a mi criterio, lo sesgado que pueda estar, ahí me lo perdonan, y es la que voy a presentar, ¿verdad? Sin decir el nombre, por supuesto, no se preocupen, aquí ningún nombre se va a ventilar. Llegó esta aportación, así va a ser dicho, ¿eh? O sea, como dicen en los protocolos, doble ciego, bueno, a lo mejor yo no es doble ciego porque yo sí me voy a enterar, pero aquí nadie se va a enterar. Distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? En 20 palabras, ¿verdad? Y después un ejemplo también de no más de 20 palabras. Y por último, al tercer grupo a los terceros participantes que quieran, en total, recordemos, solamente voy a leer los primeros 5 o 10 chats que lleguen, los demás ya no se van a poder leer, porque imagínense, sería imposible y nos pasamos aquí la tarde leyendo chats. 20 palabras, el que no quiera, no pueda, no se sienta a gusto, no participe y vea y tranquilo, nadie se sienta forzado. Repito, es anónimo. Y luego, desde el punto de vista de la justicia social, igual, en 20 palabras, ¿qué sería la justicia social? Y describir con algún ejemplo. Voy en este momento a dejar de compartir pantalla para poder ver los chats. Vamos a darnos en este momento 10 minutos, son 10 para las 5, 10 minutos
fíjense, el tiempo amplio, para poder, y los primeros que escriban, los primeros 10 que escriban sus frases serán los más tomados en cuenta. Dejo de compartir pantalla y ahora nos volvemos a ver. Voy a... Mientras tanto, hay algunas preguntas por aquí del auditorio. ¿Las puedo ir leyendo, Ángel? ¿Sí? Para que nos enteremos. Las voy leyendo y mientras le van trabajando y pensando en su descripción. ¿Qué piensan sobre la vacuna que están probando Pfizer y Moderna? Si estarán listas o si es demasiado rápido para hacer una vacuna contra el COVID. Bien. Yo pienso que sí, evidentemente está siendo demasiado rápido. En general se critica eso y estas empresas están teniendo que demostrar, lo han podido hacer con bases científicas, que estos tiempos son razonables. Es decir, tampoco puede demostrarse hoy por hoy que estén siendo arbitrarias. Pero si nos dice, por ejemplo, que las fases de investigación, por ejemplo, la 3, siempre debe de llevarse más tiempo para su verificación. Y este tiempo está siendo corto. En otras palabras, le daría la razón a esta persona, ¿verdad? Sin poderlo yo tener los datos como tal. Habría que hacer una disertación mucho más sostenida para yo poderte demostrar esto. Pero desde las impresiones, desde el punto de vista ético, desde lo que hacen los comentaristas, desde el tiempo que se llevan normalmente estas fases, está siendo muy rápido para ello. ¿Qué es un LIC y un MIC? Low Income Country, Medium Income Country, ¿no? Es decir, un LIC es un país de bajo ingreso y un MIC es un país de mediano ingreso. Alba, el sector salud es todo un negocio para las farmacéuticas e incluso para algunos médicos. Pues sí, lo es. Ay, perdón, estoy diciendo un nombre. Ya. No, pero estas son las preguntas, ¿eh? No son. Las preguntas, de todos modos, no voy a mencionar el nombre. Dice otra persona, dar a cada quien lo que le corresponde. No, ok, ya son las definiciones. Perfecto. Ya hay una muy buena definición. Y hay otra muy buena definición de justicia social. Y hay otra muy buena definición de justicia conmutativa. Pero de todos modos, estamos todavía en momentos. Si alguien quisiera añadir algún matiz, algún aspecto, todavía se puede. Damos 2-3 minutitos más. Y si no, las enunciamos y las comentamos para partir un poquitín de eso.
Sí, realmente, volviendo a la pregunta que nos hacían, dice si las vacunas estarán listas. Sí van a estar listas, creo yo. La cosa es qué tan ético es el asunto, ¿verdad? O con qué control de calidad. Hace poco una científica, me parece a mí, Silvia Ribeiro, que publica en La Jornada los sábados, decía que muchas de estas vacunas se están haciendo con un nuevo mecanismo de transcripción genética. Ya no es con los virus atenuados como las hacíamos antes, ¿no? Bueno, asonsamos a los virus y metemos un virus ahí ya medio que le dimos unas cachetadas y entonces ese virus hace que la inmunidad vaya para adelante. Esa es la vacuna tradicional. Estas vacunas, y por el otro día lo que yo leía particularmente, la de Pfizer, están hechos con un mecanismo novedoso en donde es como una tijera, en donde hace que misma información genética de la célula sea cambiada, de tal manera que con este cambio en la información genética se pueda producir una mucho mejor inmunidad, ¿verdad? Ciertamente, les recomiendo mucho leer a la autora y irse directo a la fuente, porque esto es... Pero sí, lo que nos están advirtiendo todos estos autores es: estamos ante tecnologías novedosas que no están del todo controladas y ameritarían unas fases clínicas quizás con más pacientes en donde podamos ver más los colaterales. Bien. Vamos pues, aquí hay una descripción, decía descripción más que definición, así que muy bien. Que dice, pues, si el distributivo busca encontrar más para todos. Uh-huh. Bueno, aquí sería un poquito más un poquito más raulsiana esta persona. Mejor nos quedamos ahorita con las primeras, ¿verdad? Bueno, vamos a estas definiciones, descripciones que ya han llegado, que son las primeras, las más calientitas. Bueno, todavía hay una última. Sobre justicia social se refiere a repartir equitativamente los bienes y servicios básicos para el desarrollo integral del individuo en sociedad. Ok, aunque estaríamos un poquitín más aquí por el distribuir equitativamente sí, con justicia social, pero mucho con justicia distributiva. ¿Qué es lo equitativo, verdad? Escojo las tres primeras que han llegado porque me parecen las más acertadas y ya las pongo. Dice una persona: dar a cada quien lo que le corresponde, esa es la justicia distributiva, ¿no? Es la definición típica aristotélica, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo, repartir un pastel entre 4 personas. Si las 4 personas proporcionalmente son iguales, les toca un 25%, ¿verdad? Aquí dice repartir el pastel entre 4 personas, 25%. Nada más que para Aristóteles, si 2 eran aristócratas y 2 eran del pueblo, les tocaba a las aristócratas más mordida de pastel y a los otros les tocaba menor, ¿verdad? Entonces, nada más checar eso, que es proporcional al lugar que ocupa uno en la sociedad. Y luego, la segunda, justicia social, dice, sería apoyar a los más desfavorecidos socialmente. No solo es la acción de apoyar, es tomar en cuenta el punto de los más desfavorecidos socialmente. Es decir, es la justicia que parte de los contextos sociales. En nuestro caso, de los determinantes sociales de la salud, es la justicia que les estaba yo hablando cuando se parte de la situación, digamos, de empobrecimiento del sistema de salud público, cuando estamos partiendo de las situaciones muy concretas de falta de acceso a
a medios de seguridad, a medios de educación, a la alimentación, etcétera, ¿no? Esos son los ejemplos de una justicia de este tipo. A ver, bueno, perdón, como han llegado dos más, a lo mejor hay tiempo todavía de leerlas. Justicia social correspondería a una adecuada distribución de recursos, reconocimiento de identidad. La pregunta es, ¿qué es una adecuada distribución de recursos? Ahí está lo capcioso, ¿verdad? Porque ahí se nos dará a cada quien lo que responde, también podría satisfacerla. Vamos a ver un poquito la otra definición, perdón, de justicia social hay poco. La justicia social básicamente, bueno, aquí hay una definición, una nueva en lo que nos lleva, cuando se eliminan las brechas de desigualdad y tiene como fin erradicar pobreza y desigualdad. Sí, aunque no solo la finalidad, porque si nos ponemos en cuestión de finalidad, seríamos como muy telos, muy aristotélicos, que esa es nuestra intencionalidad. No, simplemente la que parte de la gran inequitativo reparto de bienes de satisfactores de diversa índole, no solamente de tipo económico, cultural, de género, etcétera, en una sociedad. Justicia de tipo social. Y luego tendríamos la justicia conmutativa, que ahí sí la definición me pareció muy, muy atinada. Es la que se da a partir del intercambio de bienes, del equilibrio en el intercambio de bienes. Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Hoy yo pago los tacos, mañana los pagas tú, ¿verdad? Ahí está el ejemplo taquero, ¿no? Entonces, hoy justicia conmutativa, trueque en un tianguis, ¿verdad? ¿Verdad? Te doy esto por esto, ¿verdad? Vamos a dejarla ahorita de ese tamaño, aunque bien, me permito simplemente leer dos que llegaron para no dejar de enriquecer, ¿sí? ¿Les parece? Dice, justicia conmutativa es dar a cada uno lo que le corresponde. No, esa sería la distributiva más bien, ¿sí? Para que nos aclaremos muy bien. Dar a cada quien lo que le corresponde sería la justicia distributiva. Mientras que, como nos decían, la justicia conmutativa es hoy por mí, mañana por ti. Es decir, es el trueque, es el intercambio, ¿no? Es cuando aportamos de manera equitativa hoy yo y mañana tú, ¿no? Y la justicia social es la que parte de los contextos, de los determinantes sociales de la salud, de las condiciones reales, de los bienes sociales primarios, diría John Rawls, ¿no? De una sociedad, ¿no? De las capacidades, por decir Martha Nussbaum, de ahí, de la situación concreta y real del bienestar, ¿verdad? Bien, ya están llegando muchos más, ahí, ya le paramos ahí. Voy de nuevo en este momento a compartir pantalla. Y entonces vamos a mirar, bueno, estas tres justicias son las que yo ya les hablaba en este momento. Conmutativa, esto es la justicia típicamente legal. Ejemplo, el del tianguis, que nos lo dieron muy claro. Ejemplo, justicia distributiva, dar a cada quien lo que le corresponde según su lugar que ocupa en la sociedad. En el fondo es una justicia para sus tiempos, pues muy genial, pero muy hecha por el estrato social de los ricos y de los no tan ricos y de los más pobres. Convalidaba el status quo. Y la justicia social, la que parte de los contextos. Y ya, para que ya no me repito, ¿verdad? Bien, pues yo quisiera dejar ahora esta última media hora para finalmente dejar un momentito por si hubiese algunas preguntas y poder interactuar con el auditorio. Algunas pautas bioéticas con las que pudiéramos aterrizar ya este asunto. ¿A dónde nos lleva, verdad? ¿Qué caminos? ¿Por dónde caminar? Por eso el nombre pautas bioéticas. Una pauta es pequeñas guías, pequeñas estrellas, pequeños nortes que nos lleven, ¿verdad? Un primero de ellos sería diseñar y publicar, disculpen, diseñar
pero no solamente diseñar, también hacer del público, publicar políticas para favorecer el acceso más allá del poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, la inclusión al cuadro básico de nuevos medicamentos. Ustedes saben que las instituciones del sector salud, especialmente nuestro sector salud, que no está unificado, que es fragmentario, ¿a qué se refiere esto? Aquí una parte atiende a los trabajadores que son asegurados, otra parte atiende al sector que no es asegurado, que son los antiguos hospitales de la Secretaría de Salud y Asistencia, el sector salud. Y como los dos grandes sectores, y aún dentro de los sectores hay subsectores, porque está el IMSS, está el ISSSTE, etcétera. Bueno, cada una de esas entidades tiene un cuadro básico de medicamentos. Y si ustedes se ponen a ver, yo una vez le pedí a unos amigos investigadores, oye, del cuadro básico que ustedes tienen en su hospital, no voy a decir el nombre, ¿qué otro medicamento comparado, por ejemplo, con este otro, qué otro es igual? Y muchos son los mismos medicamentos, pero con distinto nombre. En otras palabras, nos estamos repitiendo en las moléculas, ¿verdad? Estamos repitiendo las moléculas, pero con distinto nombre. ¿Qué hace eso? Pues que sea ineficiente el sistema, ¿verdad? Es decir, no hay un acceso unificado, es decir, a ver, el medicamento es este, su nombre farmacológico es este, su nombre posible comercial son estos, su nombre químico es este, y esta es la línea, cuando hay esta enfermedad, este es el gold standard de prescripción, esta es la dosis, etc. Adolecemos de eso. Entonces, esto sería muy necesario, y ese es cuando me estoy refiriendo a políticas públicas, a un plan global para favorecer el acceso. Me estoy refiriendo a esto, a que tengamos este tipo de insumos, ¿no? Segundo, por ejemplo, unificación y simplificación de los cuadros de medicamentos de las instituciones. Va un poco en la misma línea. ¿Cómo poder simplificar? Porque si tenemos cuadros tan repetitivos, cuadros a veces duplicados, o tenemos tantas instituciones en un sistema tan dividido, tan plural, pues nos impide el poder estar unificados y el podernos simplificar, ¿no? Y el poder tener como un cuadro único, un cuadro básico con el que todos nos rijamos, que nos ayude a lo tercero, a discernir, a discriminar entre prescribir nuevos medicamentos, pero con escaso acceso y adherencia al tratamiento, o dar el gold standard. Fíjense que este es un dilema al que muchas veces se tiene que afrontar el médico clínico, ¿no? Es decir, a ver, ante el paciente X que tengo enfrente, y que tiene tal enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía, tengo dos. Yo le puedo dar un antihipertensivo de última generación que le va a costar 1,000 pesos la carterita, 1,200 pesos, aunque la cuarta supuestamente la regalen, si es que se inscribe uno a su programa. O le puedo dar el medicamento gold standard que ha salido frente a este tipo de cardiopatías, frente a este tipo de hipertensión que mi paciente tiene, ¿verdad? Hipertensión arterial esencial. La hipertensión arterial esencial es la que no tiene una causa específica, ¿no? Entonces, supongamos que sea pues, por motivos tensionales. Bueno, a lo mejor esto se puede manejar con algún tipo de medicamentos que ayuden a relajar también la conducta del paciente, ¿verdad? Que tengan un poquito de tranquilizante. Aunque no solo, ¿verdad? Por supuesto que muchas de estas moléculas van en solo, pues por el colateral que pueden tener, ¿no? De poner bueno, es simplemente valga a manera de ejemplo. ¿Qué doy? Doy el genérico, que yo sé que es gold standard, que a la hora de brincar o sea, es el que brincó más alto. ¿Doy el genérico? ¿O doy el nuevo medicamento que no brincó tan alto, pero que hizo mucho ruido y que cómo gastó para ganar aprobación?
y que incluso desde antes de que fuera aprobado ya se le estaba haciendo mercadotecnia y se estaban lanzando spots, ¿verdad? Entonces, ¿cuál prescribir? ¿Cuál de los dos? Y está ante un verdadero, ante un dilema. Que es muchísimo más económico, porque ustedes han visto que el precio de los medicamentos genéricos, con esto no estoy hablando de los similares, ojo, los medicamentos similares, como dicen, son lo mismo, entre comillas, pero más barato. No, los que realmente prueban ser lo mismo son los genéricos, en el sentido de que han pasado estudios de bioequivalencia, es decir, han sido probados en pacientes, en enfermos, y el resultado ha sido, la dosis, el resultado, la toxicidad, la efectividad ha sido equivalente de uno y de otro, del de patente, que me cuesta 4 veces más, 5 veces más, y el genérico, que quizás no es a veces tan, hay que ser totalmente honesto, no es una sal tan pura, no es a veces una sal tan cuidada, porque en esto hay que decirlo que en general la industria los cuida, en general, los cuida bastante bien, pero que me garantiza que va a haber adherencia de parte del paciente, porque va a tener para adquirirlo por 1 año, y no se le va a acabar al segundo mes que ya gastó los 2,000 pesos que tenía en su fondo de ahorros, ¿verdad? Entonces, es un dilema, fíjense, de farmacoeconomía, costo-efectividad. Entonces, necesitamos guías, necesitamos pautas que ayuden al médico a discernir qué medicamento prescribir. Otra gran línea, ¿verdad? Otra gran línea que me parecería muy importante, reordenar las políticas de medicamentos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? O antes de pasar el ejemplo. Los medicamentos, como ya les decíamos antes, tienen un precio máximo al público, que es dictado en diálogo entre las autoridades locales y con la industria. Sin embargo, de repente estamos viendo que dices, bueno, ¿y con qué baremo hicieron el precio de este medicamento que es tan alto? ¿Y por qué su precio es tan distinto de este otro? O sea, ¿cómo se transparentan? ¿Qué racionalidad les llevó a diseñar estas políticas de precios en medicamentos? ¿Verdad? ¿Qué se los llevó a hacerlo? En mercados, por ejemplo, internacionales frente a mercados nacionales, hace ratitos les decía, el mercado latinoamericano es el mercado que da los medicamentos en nuestra región, lo más caros, ¿no? ¿Por qué los pacientes, aún así, eso pasaba todavía no hace mucho, sigue pasando, aún en los Estados Unidos siguen siendo más caros y se vienen a México a veces a conseguirlos? ¿Por qué esa diferencia de precios a nivel internacional? ¿Por qué no hay baremos también internacionales? Y si no se puede pasar de X precios en X lugar, tampoco pasar de X precios en X lugar, porque fíjense, ustedes saben que las leyes de prohibición de hacer medicamentos fuera de una patente son internacionales. Todos los países que pertenecemos a la OCDE, al desarrollo económico, a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, ustedes saben que tenemos que obedecer unas reglas que no nos las podemos brincar, internacionales. ¿Y por qué aquí sí? ¿Por qué aquí de repente algunos países pueden dar a X precios un medicamento y otros países a otro precio? Hablando a nivel internacional. Y a nivel nacional, ¿por qué tantos desbalances? ¿Cómo podemos saber si se está rebasando el precio superior aprobado por el mercado? Y ahora, ahí también hay un nuevo tema que medio asomo, pero que yo no lo tengo todavía muy ni leído ni investigado, que se refiere no solo a los precios de los medicamentos, a los precios de las consultas médicas. Hace poco salía por ahí algún reportaje en un diario. ¿Qué autoridad fija el tope que puede cobrar X médico, por ejemplo? ¿Qué autoridad fija el tope que puede cobrarse por X procedimiento clínico? Pues parece que todavía hay unos vacíos que necesitan ser reordenados
escritos, publicados, etc. Del lado derecho, mejorar el tiempo de aprobación de las moléculas exitosas. Ustedes saben el tiempo promedio de moléculas exitosas, de moléculas que han bateado y que han hecho home run. Tardan 5 años en el caso de nuestro país. Si tenemos autoridades regulatorias que tardan tantos años, nos comen el mandado otro tipo de agencias, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el caso de los biotecnológicos, ¿no? Los biotecnológicos necesitan para ser aprobados un proceso muy riguroso. Si no se ponen listas las agencias reguladoras nacionales mexicanas, pues es fácil que esta aprobación, al ser tan tardada, pues se deje de lado, se descarte, porque bueno, pues si no hay más que esta autoridad o COFEPRIS la que lo va a aprobar, pues no hay de otra, ¿verdad? Pero, pues siendo tan tardado el asunto, dejamos de lado esta investigación y se pierde toda la oportunidad de tener biotecnológicos en nuestro país, ¿no? También hay exigencias para la industria farmacéutica. Es decir, la publicidad a cargo de la industria farmacéutica, que se hace a través de congresos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a un congreso y pues los llenan, ¿no? Los atiborran de folletitos, que el maletincito, eso cada vez menos porque cada vez está más regulado, ¿no? O que el viaje a no sé dónde, o que el regalito, eso cada vez está más controlado, pero se sigue dando, se siguen dando muchos, como en el caso de la conquista, ¿no? Oro por espejitos. Entonces, en los congresos hay toda una cultura médica en donde al mismo médico, pues realmente en general muy bien formado, en general la formación médica es buena en nuestro país y hay en lugares con excelencia en general. El médico, cuando no es formado en cuestiones humanísticas, cuando no es acompañado de formación bioética, cuando estos asuntos sociales y éticos no forman parte de su currícula, llega el agente vendedor y fácilmente convence al facultativo, al médico, que prescriba su producto, pues porque está demostrado en la literatura que tal y tal y tal y tal. Ese que está demostrado en la literatura, un magnífico alumno que se graduó no hace mucho, demostró a través de su tesis de investigación de maestría que muchas veces está sesgada, que muchas veces no es lo objetivo que dice ahí la bibliografía que está anotada. ¿Y qué médico se pone a comprobar después de las largas sesiones de congreso, cuando lo único que tiene deseo es irse a descansar o a tomar una copita al bar? Se pone a ver si realmente la bibliografía que está a la base está realmente amparada por lo que está ahí y si realmente está hecha con una metodología rigurosa. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Entonces, fíjense, toda esa publicidad que se da en reuniones, que se da en cursos, que se da en capacitaciones, puede estar sesgada a favor de la industria farmacéutica si no hay un tercero que se dedique a ello, porque es imposible que lo haga una persona que además está en la práctica clínica. Pero si no hay un órgano regulador que esté revisando y monitoreando que las cosas se hagan con apego a protocolos, con apego a como debe ser. O por ejemplo en la televisión, donde se ofrecen productos milagro, ¿verdad? En la noche nos sentamos un ratito a ver un rato de televisor, a embobarse un poco, a desconectarse de tanta cosa, y empieza a ver productos milagro. Con este producto le va a desaparecer su artritis, con este producto le va a desaparecer su lumbago. Bueno, pues ¿cómo le van a hacer? En primer lugar, para desaparecer con los padecimientos que nadie ha podido quitar, que solamente se han logrado paliar o que se han logrado disminuir, atenuar, en muy pocas ocasiones curar, me refiero
en todo caso, del lumbago, pero una artrosis difícilmente puede ser curada, ¿no? El desgaste, una artrosis, es decir, un desgaste por el paso del tiempo. ¿A qué le llamo productos milagro? A la combinación de dos sales, que ahora las junto, tienen producto anestésico por una parte y producto curativo por otra, desinflamatoria, por ejemplo, y vamos, pues ahí tenemos la nueva piedra filosofal que me convierte las pepitas en oro. Cuidado con esos productos milagro, y me los venden a precio mucho más alto del que debería de tener si yo compro las moléculas por separado. Si yo voy y compro esta genérica y las combino y me las tomo, me sale en menos de un tercio del producto milagro que me están ofreciendo en televisión. Segundo, medidas de control para los visitadores médicos. ¿Quién controla a estos visitadores médicos que, bueno, pues están ganando la papa, que están para acá y para allá, que están tras su interés, pero pues que tienen muchísimas necesidades por los cuales convencer a los médicos, por los cuales vender el producto y, voy a decirlo un poquito feo, adoctrinar, hacer pensar al médico que ese producto es mejor que su gold standard, ¿verdad? Entonces, promueven productos entre los médicos sesgando la evidencia de sus propiedades terapéuticas y de educación médica para no dejarse llevar, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para no dejarnos llevar por esa tremenda oleada, por ese ejército de visitadores médicos que ciertamente y probablemente por los gastos que está teniendo la industria, pues va siendo menor, porque pues cuestan un sueldo, pero que luego pues me ofrecen el producto por su parte y bueno, etcétera. Requerir a la industria cumpla con Declaración de Helsinki 34. Ustedes saben que este numerito dice, si tú participaste, esta es justicia conmutativa, esta es la de si te doy me das. Si tú participaste en un protocolo de investigación y me ayudaste a obtener un resultado favorable, te toca que te incluya como parte de que te dé los beneficios de mi investigación. ¿Qué tanto te estoy yo dando el producto exitoso que tuve? ¿Qué tanto te lo estoy proporcionando? Y como decíamos en un comité muy grande ahí en la Comisión Nacional del IMSS, bueno, al menos industria, dáselo el doble de lo que duró tu protocolo. Si tu protocolo duró 9 meses, fase 3, dáselo año y medio, ya. Ok, pon un baremo de año y medio. Ya no digas al eterno, porque bueno, eso pues a lo mejor habría que ser, no sé, tener muchísima cantidad de dinero para poder hacerlo. No obstante, repito, laboratorios muy serios como Roche se lo han planteado, ¿verdad? Para escasos números y con restricciones muy, muy fuertes y con mucha investigación a quién se lo están dando, pero a veces están dando de por vida tratamientos porque tú me ayudaste a mí a descubrir la terapia para esta enfermedad tan difícil de curar. Cuarta, priorizar las investigaciones con valor social. Es decir, las orientadas a solucionar problemas de salud pública. Por ejemplo, el COVID. El COVID es una pandemia, es un problema de salud pública que tiene prioridad altísima. Eso no tendría que tener la menor duda en ser priorizado antes que cualquier otra investigación, por más de país avanzado que pueda ser, ¿verdad? Bueno, no quiero yo, hay más, evidentemente hay más recomendaciones. Si quieren podemos abundar en recomendaciones. Hay más cuestiones, hay más filones. No quiero yo abusar del tiempo, estamos casi a las 5:30. Vamos a dar 2-3 minutitos para poner esto en silencio. Voy a atender aquí a un momentito una persona a firmar un documento y en 3 minutos estoy con ustedes para responder preguntas. Mientras tanto, vayan pensando qué tipo de pregunta. Vamos a dar 5 minutos, y así puede ir con más tiempo y menos corriendo. En 5 minutos, ya sea plantéenselas al doctor Alonso, ya no escritas por chat, mejor plantéenselas al doctor Ángel Alonso. La pregunta concreta, y él va a hacer favor de leerla, y yo en lo posible y hasta donde sepa, se los digo con
con toda sencillez y con humildad, porque muchas cosas no las sé, yo la trataré de contestar. Muchas gracias, voy a dejar de compartir. ¿Cómo proceder? ¿Es correcto que diga el nombre? ¿Les parece Sí, o no? sí, está bien ahí. Es correcto. Nos pregunta Ernesto. La modificación de las moléculas llamadas gold standard, tienen más que ver con la vigencia de las patentes, de los nuevos productos, nuevas patentes, más tiempo de explotación masiva. Sí, exactamente. Es decir, creo que estamos en la misma línea, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para que la molécula gold standard fue el ideal, la que brincó más alto, la que más curó, la más efectiva, pero ya le venció la patente, se le acabó, y entonces ya puede ser copiada por los genéricos, por los laboratorios mexicanos, los laboratorios asiáticos, brasileños, de los países de mediano y bajo ingreso. ¿Cómo le hacemos para moverle un poco a la molécula? También es cierto para que tenga mejor tolerancia, también es cierto para que tenga mejor absorción, también es cierto, no hay que negarlo. Pero también es cierto que mucho para que la patente dure otros 20, otro tramote. Y entonces, ese es lo que se persigue muchas veces con el gold standard, con el prolongar la vida del gold standard, pero se prolonga modificando la molécula, ¿verdad? Dice Azucena, ¿cómo entender la cuestión de la justicia desde la bioética? Ante los medicamentos tan caros y la tecnología que la mayoría no tiene acceso. Bueno, pues es que es todo un tema para tesis, ¿verdad? Ojalá y desarrollarla. Es decir, ¿cómo entender la justicia desde la bioética ante medicamentos tan caros? Sí, por una parte, que es toda una realidad, sobre todo el acceso a las nuevas tecnologías, a los medicamentos innovadores, ¿verdad? Estos son los que son carísimos. Y las grandes mayorías de nuestros países, pero no solo, también en el así llamado primer mundo, no crean que esto es privativo de aquí. Esto es un problema mundial, pero aquí se agudiza, aquí se dispara por los grandes contrastes sociales. ¿Cómo explicarlo? Pues que es una terrible injusticia social, no solo distributiva. Es decir, no solo es justicia entre que a lo mejor a los de clase alta les tocaría más y a los de clase baja nos tocaría menos, o yo qué sé, no. Es una injusticia social tremenda porque el acceso a los bienes que garantizan nuestros derechos humanos, que garantizan nuestra sustentabilidad, está sumamente restringida a la cuestión privada, a lo que yo he ganado, a mi currículum, a mis influencias, a mí, a la cuestión personal, y no hay un ente, llamémosle Estado, que se concretice en autoridades muy concretas, o en cámaras, o en instituciones, que diga, a ver, aquí lo justo es esto, y aquí se te hace justicia así, y aquí puedes escribir aquí, y aquí se te responde en tantos días, y este fue el resultado. ¡Ay! Entonces sí me quito el sombrero. Entonces, claro, pues estamos pidiendo una cosa tipo Suiza, y eso, pues bueno, no. Ni en Suiza existe eso, además, mentira, ni allá. O sea, son problemas mundiales. Pero quiero poner como un ideal de cómo tendría que ser de transparente los mecanismos para evitar problemas de justicia social. Porque se da muchas veces la justicia social se esconde debajo del tapete, ¿no? Así como lo hacemos cuando van a llegar las visitas, que levantamos la alfombrita y le metemos ahí debajo de la basurita para que no la vean, pues así se hace en nuestros países, ¿no? Es decir, se le muestra a los turistas, a las farmacéuticas, a los que vienen las cosas bonitas, los grandes edificios, se les lleva a cenar aquí y allá, pero la basurita, que es muchísima, que es por toneladas, se queda ahí debajo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una cuestión tremenda, pues sí, que la pregunta la refleja, es problemas tremendos de justicia y acceso a los medicamentos y capacidad de compra, ¿no? Dice Mariela, ¿cuál es su opinión de la ética en farmacéutica, no ética de investigación? Bueno, la ética y las farmacéuticas, habría que ampliar aquí el asunto a
no solo a la investigación exactamente, sino también a la prescripción clínica, ¿verdad? ¿Existe ese término o solo es marketing? El término, opinión de la ética en farmacéutica. Sería la ética de las farmacéuticas en todo caso. Es decir, una farmacéutica llamada X, no pongo nombre, que se comporte con pautas, con un engranaje bioético. Una de cuyas ramas más importantes es la investigación, porque si no hay investigación no hay innovación, y si no hay innovación no hay progreso, y si no hay progreso no hay cura de nuevas enfermedades. Por eso es tan importante la bioética de la investigación, en estos terrenos sobre todo. Lo es importante en todos los terrenos, la investigación, pero la ética de la investigación, sin ella no hay avance, no hay nuevas curas, no hay nuevos tratamientos. Entonces dice la Azucena, ¿hay ética de las farmacéuticas? Sí, pero es como una cuestión muy grande, muy abstracta. O sea, si la farmacéutica, por ejemplo, tiene sus acciones en lugares éticos, si la farmacéutica no está compitiendo deslealmente con otras, si no está haciendo doping bioético, pues por hacer negocios sucios en otros lados, pero eso ya no tiene que ver, digamos, con la investigación. O si se están prescribiendo medicamentos de manera inadecuada, por ejemplo, ¿verdad? O medicamentos que no están comprobados para X línea, ya no es directamente una investigación de un medicamento nuevo. Ahí podríamos encajonar, se me ocurren ahorita algunas de las cuestiones de la ética de las farmacéuticas, ¿verdad? Pero ética de las farmacéuticas es un término muy amplio que prefiero no usar porque es así como hablar de todo, ¿verdad? Es muy grande, ¿no? Luis, ¿tendría que existir una industria pública no regida por el mercado? Sin duda, en donde las autoridades tuvieran una parte no regida, no solo gobernada, aunque sí, yo no me cierro a una colaboración con el mercado. Repito, no quiero caer en la falacia angelical en donde ahora aquí están los buenos y aquí están los malos, ¿no? Industria, tú eres el demonio, el malvado, y Estado, tú eres los buenos, tú eres los que siempre hacen las cosas bien y los que siempre han sido rectos. No es cierto. Los grises están en todos lados, a veces más negros de un lado, a veces más negros del otro. Está repartidito. ¿Cómo poder hacer para que esta tonalidad de grises vaya siendo cada vez más nítida, más decantada por qué sí y qué no, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente sí tendría que haber una regulación estatal, yo estoy de acuerdo en ello. Mariela, ¿cuál es su opinión de la ética en farmacéutica? No, es que ya le había dicho antes, perdón, invertí una pregunta. Dice Iris, la doctora Iris, no sé si será ella, le mando muchos saludos si es. La industria farmacéutica carece de ética, te lo digo como QFB, no es ella. Es una gran amiga, una excelente investigadora del IMSS. Me lo dice esta compañera QFB, pues sí, carece de ética, sí. Lo importante es este bombazo que damos, por ejemplo, ahorita dice, la industria farmacéutica, como las demás industrias, trabaja por dinero y para el dinero, por lo cual no les interesa aplastar a cuanto inocente se les ponga enfrente, comenzando por animales que usan como tubos de ensayo. Se usa también a los estudiantes y tesistas para hacer tesis que investiguen y creen productos para que la industria venda. Exactamente enfocan la investigación en crear productos con valor monetario al servicio de la industria, usando para ello a los tesistas añorantes de un título y de ganar su dinero. Contados son los casos de personas que hacen verdadera investigación en pro de la salud, etcétera, 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 va todo en la misma línea. A ver, sería muy importante, sí, coincido en los grandes temas, le pediría a Iris que todo esto siempre vaya fundamentado con argumentos y que se pueda demostrar. Porque lo dicen tales autores, porque lo apoyo en este caso empírico, porque lo apoyo frente a esta otra muestra, sin con esto querer ser muy cuantitativos, y sin querer ser, no va por ahí la pretensión, pero muchas de estas afirmaciones, si no van sustentadas en la evidencia empírica o en datos comprobables, en argumentos que podamos ir infiriendo o deduciendo que nos lleven a otros lógicos, nos pueden acusar a veces como de
De lo que a mí se me puede acusar en un momento dado. Bueno, ¿y por qué me estás haciendo mala prensa si nada más gratis, no? ¿Verdad? Entonces, hay que estando de acuerdo en muchas de las cosas que dice, hay que hilar más fino en la línea de la argumentación. Javier, ante lo expuesto al momento sería muy bueno para la salud y a la vez casi imposible implementar la investigación primordialmente gubernamental. Bueno, pues es cierto. El gobierno no solamente no es que no tenga ganas, es que no puede. Ni en los Estados Unidos, ni en Europa, no hay. El poderío de la industria farmacéutica es tan alto, tan fuerte, que es inigualable por los mismos gobiernos de los estados. Bueno, ahora si nos vamos a lugares como los nuestros, en países de mediano y bajo y nuestro, bueno, pues en donde le dedicamos menos del 0.5% y lo estamos castigando además para darle otros rubros, ese pequeñitito por ciento pues está así. Imagínense lo que vamos a investigar por cuenta propia, no a expensas de la industria. Por esto estos temas están cobrando cada vez más relevancia, porque la industria cada vez se mete más. Si no le ponemos ciertos cotos, ciertos filtros, ciertas reglas del juego que estén muy claras, como decía una de las láminas, lo más fácil es que la industria que hace, el pez grande se come al pez chiquito. Si el pez chiquito no sabe defenderse y decir, oye, hasta aquí llegas, hay un árbitro que pone las reglas y ese árbitro tiene que llamarse Estado, un tercero que diga, espérate, o sea, tu gran laboratorio no me debes comer a mí, pequeño productor de genéricos, que no por ello soy menos digno y menos meritorio de aprobación que una gran industria farmacéutica que tenga sus controles muy altos. Los hay también los de genéricos, los hay de ciertas marcas, que no quiero dar aquí nombres para no caer en la propaganda, pero hay farmacias, pues, de lo que así llamados a veces de un nivel muy alto, que tienen unas líneas muy contadas, de genéricos de muy alta calidad, que está uno prácticamente tomando el de patente. ¿Cuáles son esos? Doctor, dígame, ilumíneme. Los doctores muchas veces lo saben. Y ayúdeme a tomar la mejor decisión. Job, y en la cuestión de agrotóxicos, plaguicidas, la historia es similar. Estos y los cultivos transgénicos sería importante revisar el Gold Standard. Yo no lo conocía, el Gold Standard en agrotóxicos. Gracias por la información. Las semillas híbridas y criollas carecen de ese marketing, mientras que los cultivos transgénicos se les hace marketing de salvar al mundo de hambre. Es cierto. Y eso es una gran etiqueta. Somos los salvadores del mundo, ¿no? Vamos a paliar el hambre del país, del lugar, adelante. Pues con eso entra uno como cuchillo en mantequilla, ¿verdad? Betsy, no existe una buena regulación farmacéutica, además de que para el consumidor la diferencia entre medicamento, patente, genérico y similar es mucho, sin ver qué tan efectivo puede ser el producto. Cierto, coincido con Betsy, no hay una buena regulación farmacéutica, pues claro que no, ya la vimos, sobre todo cuando las autoridades, ni las extranjeras, porque no les conviene, ni las nacionales, porque o no les conviene o no les dan presupuesto o están un poquito dormidas en sus laureles, se ponen muy claras y dicen, señores, a ver, las reglas del juego muy claras, que queremos que vengan a investigar, que nos hacen falta, que es muy importante que estén aquí, pero vamos a negociar, ¿eh? Es decir, tú pones tanto, yo pongo tanto. Yo pongo la cancha, tú pones el balón y los jugadores. Bueno, vamos siendo un poquito más equitativos. A lo mejor yo pongo X 60, tú pones 40, bueno, ok, hoy por mí, mañana por ti, pero mañana al revés, negociemos, dialoguemos. Eso ya es muchísimo, eso ya es decencia, eso ya es ética, eso ya es diálogo. Donde no existe esto, vienen las patadas, ¿no? Entonces dice Betsy, no existe una buena regulación farmacéutica, además de que para el consumidor, la diferencia entre medicamento, ¿sí? Bueno, medicamento es hablar de todo, ¿no? Pero patente, sí, patente es el candado que se le pone al medicamento para que no pueda ser copiado. Genérico ya vimos lo que es, ¿no? Es una copia con bioequivalencia, no un similar. Similar es una copia, pues a ver cómo sale, ¿no? O sea, una copia lo más parecida posible,
con un control de calidad. Sí, yo no quiero decir que los doctores Simi no lo tengan, pero mucho, mucho inferior, porque no hay protocolos de bioequivalencia. Ahí está la sustentación que debe de haber detrás de las grandes afirmaciones. Dame estudios de bioequivalencia por los cuales me estés diciendo que tu molécula es superior al gold standard. No nada más me lo digas pues porque estás apasionada o porque te cayó mal mi partido de fútbol, mi equipo de fútbol, porque soy odioso, a lo mejor soy un odioso al hablar y despierto mucha rabia. Bueno, no solamente me lo digas por eso, dame argumentos para ver por qué te produzco yo esa reacción y yo entender y ver en qué puedo. Espero poder cambiar y sí quiero poder dar algún pasito en ser menos molesto con mi discurso. Por decir, no, ya estoy haciendo una discusión aquí un poquito al mundo, haciéndola de pseudopsicólogo, porque además ni siquiera soy, ¿verdad? Pero, es decir, tiene que haber una argumentación de por qué pronunciamos, decimos, escribimos lo que pronunciamos, decimos y escribimos, ¿verdad? Sin ver qué tan efectivo puede ser el producto. Bueno, efectivo, ¿no? O sea, estoy con Betsy en ese sentido, ¿no? Falta regulación, que no hay distinción entre estas tres porque no estamos viendo qué tan efectivo sea nuestro producto, porque nos están faltando controles y reguladores. Dice Vero, los médicos dicen que la educación continua y actualización la reciben los farmacéuticos a través de visitadores de médicos. Bueno, pues sí, así es, ¿no? De alguna se le tiene que bautizar, se le tiene que poner un nombre, se le tiene que poner un nombre, pues sí, aquí vienen los educadores médicos. Y es cierto, este tesista así llamó su educación. Nuestros médicos están siendo educados por una serie de fuentes que no están basadas en la comprobación científica. Entonces se convierten en educadores de la clase médica. Es cierto, se les llama educadores, pero para ser educadores tendrían ellos que demostrar que están partiendo de reales evidencias científicas demostradas, eso pues por la literatura, por toda la cuestión argumentativa, ¿no? James dice, doctor, ¿tiene alguna página o correo para leer sus scripts, ponerme en contacto con usted? Sí, cómo no, yo ahorita se lo hago llegar a James. No sé si hay alguna... Sí, tenemos varias preguntas. No sé si pueda hacerle 4 al menos y que conteste todas estas juntas. Sí. Un favor, nada más quería ver lo de James, pero no sé cómo contestar. Pero bueno, o si James... O si nos dice la página y yo en este caso la pongo en el chat. Ok. Bueno, en academia.edu ahí me pueden encontrar, ¿no? En academia.edu, ahí tengo una página en donde pueden encontrar mis publicaciones y ahí encuentran el modo de contactar conmigo. Academia. Ok. Sí. Bueno, al menos hago 5 preguntas. ¿Sí? Linda Holguín pregunta si pudiera ampliar un poco más la cuestión del Gold Standard para quienes no somos QFB. Sí. José Ramón. Sí. Ok, los voy anotando. Ok, sí, por exacto, porque ya estamos con poco tiempo. Ok, sí. Entonces, Linda Holguín, que si puede ampliar un poco más sobre lo de Gold Standard. José Ramón pregunta cuál es la diferencia entre un medicamento de patente, similar o genérico, y por qué tienen cierta propaganda algunos más que otros. Susana E. pregunta su opinión sobre el medicamento MMS2 y en especial saber qué ganan sus promotores al dar la receta para su elaboración casera en lugar de simplemente venderlo preparado. Polarilla pregunta ¿por qué el protocolo de salud prefiere no dar el mismo servicio a las personas de la tercera edad que a una persona más joven? Y
Sirena pregunta, más bien afirma, los medicamentos similares en México simplemente son medicamentos genéricos que han cumplido con su intercambiabilidad como cualquier otro, pero de marca similares. Y Silvia Alejandra Grela dice que los laboratorios tienen anualmente un presupuesto destinado a comprar a los médicos para que prescriban sus medicamentos sobre los de las otras marcas, dando regalías desde perfumes, viajes, cosméticos, todo sin excepción. En este aspecto no hay un laboratorio serio. Bueno, hay más preguntas, pero bueno, por el tiempo creo que con estas podríamos concluir. De acuerdo. A ver, del segundo que preguntaba ya me la brinco un poquito porque hemos ya insistido mucho en la diferencia entre medicamentos de patentes, similares y genéricos, creo que está más que dicho. Me voy de la primera, también prácticamente está muy abordado, que es el gold standard, es la mejor molécula lograda para tratar determinada enfermedad con la menor toxicidad, la más costo efectiva por los protocolos científicos, ¿verdad? La investigación lo que tiene que ir es para arriba de ella. Búscame mejores, no me busques inferiores. Búscame las que brinquen más para arriba. Pero esta ya brincó 5 metros, ¿eh? Búscame una que brinque para que supere el gold standard, para que vaya para arriba. Si no, no supera el gold standard, que es como el baremo. ¿De acuerdo? El medicamento MMS2, perdón, quiero decir, sinceramente no conozco qué sea eso, ni entiendo un poquitín por lo mismo tampoco la pregunta, ¿no? ¿Qué ganancias para su elaboración en casa? No lo desconozco, disculpen que no pueda contestar a esta pregunta. Esta otra pregunta trae mucho de fondo. ¿Por qué hay diferencia de atención en salud entre pacientes ancianos y pacientes jóvenes? Ahora con la pandemia, ustedes saben que se sacó todo un protocolo en donde este fue uno de los temas de mayor discusión. Decía que los ancianos, los mayores, en caso de escasez de ventiladores mecánicos, pues ni modo, tendría que verse por cuestión de costo-beneficio, costo-utilidad, si tendrían que dársele a gente que tiene más probabilidad de vivir, con mejor calidad de vida. Planteamiento utilitarista que tiene su dosis de verdad. Todos siempre valoramos de una parte práctica, concreta, ¿verdad? El problema es que ese criterio se haga normativo y se haga universal, porque entonces podemos cometer muchas injusticias, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque yo no comparto la doctrina utilitarista al 100%, como ninguna. Yo busco hacer un popurrí, un conjunto de doctrinas, de teorías, tratando de buscar buscar lo absoluto, lo mejor, las mejores condiciones en la situación concreta a la que estamos asistiendo, ¿verdad? Lo que podría ser hoy una ética hermenéutica, una ética en relación, en contexto. Desde esa escuela, que es la que a mí más me convence en ética y en bioética, este planteamiento de privilegiar de entrada a un joven sobre un viejito quedaría reprobado, simplemente por aspectos utilitaristas. En este contexto, en esta situación, por esta situación, y entonces ya se va complejizando y a lo mejor vamos a llegar a ese resultado, no lo descarto, por una serie de atenuantes, por una serie de contrapesos que estamos viendo que no tengo mejor solución, que no hay una tercera vía, que tengo que prescindir, ni modo, solamente hay uno, y entre las dos vidas, esta se me va a morir a los 3 meses y esta me va a durar 20 años, pues, ¿verdad? Pero no de entrada, no a priori, ¿verdad? No a priori, porque entonces, si lo hacemos a priori, me parece que caemos en la cultura del descarte. Diferencia entre, a ver, dice por ahí Sirena, con todo respeto, me permito disentir de ella, los similares no son lo mismo que los genéricos porque no tienen estudios de bioequivalencia. O no lo tienen, que yo sepa, no los tienen. Los estudios de bioequivalencia son estudios muy rigurosos también, con sus fases,
en donde se demuestra en pacientes que la efectividad, la no toxicidad de mis medicamentos es la misma que la del patente, y eso lo tiene el genérico. El similar es un medicamento parecido, es un medicamento, una copia, sí, que tendrá su efectividad, sí la tiene, yo no digo que no, pero que no está demostrado por un estudio de bioequivalencia que yo me estoy tomando una molécula equivalente biológicamente a la de patente, ¿verdad? Pues bueno, se vale disentir, pues con todo respeto digo mi comprensión en el tema. La cuestión de las regalías, pues sí, así es, no hay seriedad, claro que no hay seriedad en el tema, ¿verdad? Es decir, yo no puedo ser juez y parte. Si yo te estoy dando regalías, si yo te estoy dando beneficios, sobre todo si son desproporcionados, recordemos aquí el conflicto de intereses, porque ninguno de nosotros damos así como almas de la caridad gratis. Todo el interés siempre tiene pies, se dice coloquialmente, ¿no? El taxista le tienes que pagar por su servicio, el maestro le das, es decir, siempre hay un toma y daca, no es así nada más, ay, pues, qué padre, ¿no? Ni las gracias, ¿no? Es decir, pero cuando estas regalías son desproporcionadas, cuando estas regalías son a costa de la misma publicidad que estoy haciendo del medicamento, cuando estas regalías son ocultas, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, no tanto la regalía en sí misma, porque, entendiendo regalía por el derecho que todos tenemos a un salario justo. Me estoy refiriendo a regalía por esos regalos, beneficios, etcétera, que no corresponden al servicio prestado y que me los están dando como una untada, pues para ya tenerme contento y poder prescribir ese producto y que se decante mi interés por prescribir desde este lado, ¿verdad? Bueno, pues creo que serían las preguntas. Sí, y bueno, pues agradecer al doctor Ricardo Páez su participación el día de hoy en la Cátedra Extraordinaria de Bioética e informarles que los esperamos la próxima sesión con el tema de posverdad y movimientos antivacunas que tendremos el próximo martes a la misma hora por este canal. Y bueno, recordarles que en el chat del Facebook está la lista, está un formulario para que lo llenen, se pase en este caso la asistencia y pues podamos continuar con su participación. A nombre del programa universitario de bioética, agradecemos a cada una y uno de ustedes su participación en esta cátedra y al igual que al ponente del día de hoy, al doctor Ricardo Páez, por sus contribuciones y por apoyarnos en esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco igual a cada uno de ustedes su escucha, su paciencia y al doctor Ángel por su invitación, a Francisco por sus apoyos. Buenas tardes.